término inversión social en la educación, a mí me parece que es la llave para entender la legitimidad de una demanda social como la del financiamiento de la educación superior. Si consideramos que, como bien lo han dicho, la inscripción de las universidades públicas en su entorno supone parte de esa legitimidad, parte de ese retorno social, entonces esta inversión está proponiendo resultados. Pero no solo, ¿no? Se ha mencionado la profesionalización, ¿no?, de los sectores sociales que tienen antecedentes no universitarios, es decir, las universidades provinciales o las universidades de gran conurbado han introducido esa nueva cuota de legitimidad que es hacer de una generación o una segunda generación universitarios. ¿Cómo garantizar que esto, que forma parte sustantiva de la calidad de la educación pública en términos de generar equidad, pueda mantenerse? ¿Qué nueva, digamos, ingeniería tendríamos que llevar adelante para hacer valer esto, considerando que los ciclos de la política económica están marcando también momentos de expansión en la inversión en educación, pero también momentos de contracción? Desde las universidades, ¿qué tendríamos que hacer para garantizarnos que el financiamiento no sea circunstancial o personal o esté sujeto a estos movimientos pendulares de la política económica? Bueno, yo creo que por un lado el tema de entender que la inversión tiene una proyección de mediano y largo plazo. Y más en este mundo del conocimiento, de la información, en donde las sociedades van a poder desarrollarse más en la medida en que tengan mayor educación superior. Tengamos más profesionales, más científicos, más gente trabajando en la innovación, más gente trabajando en el sistema productivo, más gente haciendo economía social, más gente haciendo cooperativa. Con formación de educación superior vamos a tener una mejor sociedad. O sea, no es solo una cuestión de equidad, de inclusión y de movilidad social, sino que vamos a hacer una sociedad que tenga mayor potencial. Entonces, entender la inversión en ese sentido me parece que es el punto clave, digamos, ¿no? Inclusión, pero también generar un escenario de una sociedad más dinámica vinculada con esto. Ahora, la pregunta, digamos, el desafío que tenemos las universidades me parece que tiene que ver con garantizar que aquellos jóvenes que son muchas veces primera generación que van a la universidad, que viven a 40, 50 kilómetros, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y no la conocen, o sea, viven en calle de tierra y no han ido al cine, no conocen la casa de gobierno, que esos jóvenes que tienen 18, 19 años se acercan a una universidad, y es importante, y ahí sí es parte de nuestra responsabilidad, y incluso en el marco de la autonomía, lograr que esos jóvenes tengan éxito en sus estudios. ¿Y eso qué significa? Significa una relación docente-alumno diferente, un profesor dispuesto a trabajar con esas particularidades culturales que tienen esos jóvenes, con programas de tutorías, es decir, requiere una misión y una visión, una mirada y unos recursos que también son importantes cómo los asignamos. En ese sentido, en que la sociedad entienda, y que yo creo que en el caso argentino es así, porque ha reaccionado en general en las calles cuando ha habido intentos de recorte presupuestario a las universidades, habla del lugar que la sociedad argentina, sobre todo las clases medias urbanas, le dan al financiamiento educativo. Entonces me parece que lo que tenemos que garantizar como universidades es mostrar lo que nosotros hacemos en términos de inclusión, en términos de calidad, en términos también de ciencia y tecnología, como decía recién, que va a ser, me parece, la mejor protección sobre miradas economicistas que entienden a la educación como un gasto. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros porque fue la última definición que el gobierno estableció en un discurso hace poco tiempo y generó una cierta alarma entre el sistema universitario público, ¿no? Claro, y el punto es cómo hacerle frente, ¿no? Con una estrategia ya no solamente de la rentabilidad social, sino cómo poner en valor el conocimiento científico y tecnológico, la innovación de las universidades. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Ya hay que hacer que la sociedad en su conjunto se apropie
de que la universidad tiene que ser para ellos lo que les puede cambiar, digamos, a largo plazo la calidad de vida. Yo lo escuchaba a Alejandro y estoy completamente de acuerdo con él. Esto de pensar a la educación como un gasto, como algo que da pérdida, es parte del problema, ¿no? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo que hay que buscar es garantizar ciertos resultados. Hoy por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar en sacar o cerrar una universidad del conurbano bonaerense, porque indudablemente que esto dio una posibilidad de crecimiento a muchísimas familias, ¿no? Y lo decía Alejandro, no me acuerdo en la conferencia de él, que más del 90% son primera generación de estudiantes universitarios. Pero no es solamente esto. Yo no sé por qué nos ponemos en sistemas en donde vemos a las universidades únicamente financiadas verticalmente desde el Ministerio de Educación, cuando en realidad debería ser más transversal, porque en realidad hay muchísimas otras cosas que podemos hacer junto a otros ministerios y que cumplimos otro rol distinto al solamente el educativo específicamente. Y te hablo de desarrollo humano, te puedo hacer el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología ni hablar, pero podemos hablar de defensa, podemos hablar de muchos otros ministerios de donde uno puede también tener una mirada mucho más transversal, mucho más abarcativa. Pensando en lo que decía algunos de los panelistas en estas jornadas, ¿no? Esta mirada un poco más pluralista de la universidad, y de toda la ciencia. Por eso es que es muy difícil siempre encontrar en las universidades una única mirada para una cosa, ¿no? Porque tenemos puntos de vista totalmente diferentes y así debe ser, si es la esencia nuestra. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que debemos redoblar los esfuerzos para que sea la propia sociedad la garante de que la universidad pública, con fondos públicos, siga funcionando y adquiera o tenga los fondos para poder desarrollarse. Yo soy un defensor de la inclusión y de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente porque hasta poco tiempo atrás hay muchos chicos que o estudiaban en la UBA o no podían estudiar, porque como dice él, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires no accedían a la UBA, por ejemplo. Con la nueva apertura de universidades hemos logrado algo, pero falta mucho, muchísimas cosas más. Y en toda la Argentina pasa lo mismo y debe pasar mucho en muchos rincones de Latinoamérica. Pero no es lo único. ¿Por qué pensar solamente en los jóvenes? ¿Por qué no pensar también en la universidad para aquellos que no son universitarios? Aquel productor que nunca pudo tener la opción de ir a la universidad, ¿le podemos dar una mano a la universidad? Pero claro que sí la podemos dar. Y de hecho se lo hace a través de programas de extensión, como lo decía, o vinculación, como lo decía Alejandro recién. Y es otra función más. Bueno, estamos modificando los objetivos básicos para los que fueron creadas la universidad. Me parece que hay que empezar a darle mucha más importancia hoy a la extensión que la que tenía hace unos tiempos atrás, porque indudablemente hay mucha vulnerabilidad social. Y nosotros somos los garantes y los responsables de poder cambiar esa situación. Bueno, como pueden advertir, la universidad se reinventa, se reconstituye, se revincula con la sociedad. Y en el caso de la Universidad Argentina, que ha sido en muchos sentidos para América Latina un paradigma de educación pública, un paradigma de ejercicio del derecho a la libertad y a la heterogeneidad, creo que debemos estar muy atentos al futuro de este sistema universitario y en su momento, ¿no? Las necesidades solidarias que supongan una reducción del presupuesto o de su importancia en el sistema educativo es algo que convoca a todos los latinoamericanos. Muchas gracias, estimados rectores. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos a lo que ocurre en la República Argentina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su atención.